La dictadura militar que asalta el poder en marzo de 1976 cuenta con un amplio abanico de apoyos explícitos. Había ciertos intereses de aquellos que llevaron adelante el golpe en términos de fuerza represiva, claramente con los de cierta parte de la élite empresarial. Lo que hoy llamamos las corporaciones en la Argentina, en aquella época, no estaban cómodos con las conquistas de los derechos de los trabajadores. Las principales cámaras empresarias y grupos económicos celebran el fin del gobierno de Isabel Perón y manifiestan su preocupación ante la creciente demanda de los sectores obreros. Lo que nosotros vemos a partir del 24 de marzo es un proceso de militarización de las fábricas, marcando claramente dónde hay un enemigo que hay que derrotar. Y el enemigo está adentro de esas fábricas y particularmente los delegados y las comisiones internas son un objetivo central de la política represiva de la dictadura. Desde el principio, prestan su apoyo al movimiento golpista. Con un acuerdo contempla negocios con el Estado, lockout patronales, operativos ilegales conjuntos y hasta centros clandestinos de detención dentro de empresas. Las empresas entregando información, legajos, fotos, direcciones. No hay ningún aspecto del Estado que haya quedado fuera de la planificación y de la ejecución de este grupo civil que utilizó a las Fuerzas Armadas y después se desentendieron. Hoy haya 600 represores condenados y prácticamente ningún empresario pueda ser sentado ante la justicia, está demostrado quién utilizó a quién en este juego. Las Fuerzas Armadas quiebran el orden constitucional con una estrategia represiva claramente definida. Pero también con un programa económico trazado prácticamente en paralelo. Los empresarios, a través de sus asociaciones y propaganda y publicidad, crearon una campaña de que el terrorismo era el principal problema en el país y que urgía, una intervención extraordinaria que llamaba un nuevo golpe de Estado. El núcleo duro era la EA, era la Asociación Empresaria Argentina, que hoy creo que con otro nombre, pero la sigla sigue existiendo. Y, el segundo círculo era la PG, Asamblea Permanente de Entidades Gremiales de Empresarias, entre las que estaban las entidades del agro, los bancos y demás, que resuelven prácticamente, creo que fue en el mes de febrero del 76, declarar una jornada de lockout. Un mes antes del golpe, en un clima de crisis y violencia social, la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias impone un lockout. Mediante un comunicado, convoca una paralización total de las actividades económicas en memoria de los empresarios abatidos por la violencia. Es su forma de debilitar aún más al gobierno agonizante de Isabel Perón y acelerar la escalada golpista. Y ahí donde ellos prácticamente proclaman, lo que 15 a 20 días, un mes después, sería el golpe fatídico, Con la población en estado de terror por el despliegue militar y las operaciones clandestinas, se comienza a reconfigurar el rol del Estado y el modelo de industria nacional. Lo que ellos dieron en llamar la lucha antisubversiva, es lo que atravesó, en términos
del terrorismo de Estado atravesó todas las acciones. Pero a la vez había una intencionalidad de desarticular esto de la matriz productiva. Cuando uno ve cómo estaba la distribución del ingreso y previo al golpe y cuáles eran los niveles los niveles en términos de beneficios sindicales y laborales se habían llegado a niveles históricos para la historia de la Argentina, y uno ve qué es lo que sucede 7 años después, uno puede entender, quizás esa es la forma que nosotros encontramos de poder explicar cuál podía ser el interés concreto que tenía un empresario, centralmente para mancharse las manos con sangre. El sector empresario veía sus intereses largamente aplazados tras décadas de políticas orientadas hacia los sectores trabajadores y la pequeña y mediana industria. Para el inicio de la década de 1970, perdura aún la diversificación productiva iniciada en los años 30 con el proceso de sustitución de importaciones. Perdura también una importante participación de los asalariados en el Producto Bruto Interno, con un movimiento sindical que custodia esas conquistas. Si vos me decís cuál es el núcleo de preocupación del empresariado, es ese. Es el nivel de participación en el ingreso, que tiene una correlación muy alta con los niveles de sindicalización. Pero en su conjunto, este movimiento sindicalista clase obrera había llegado a los 47-48 puntos del ingreso nacional. Esto es lo que está en juego, y esto es lo que se reconfigura dramáticamente entre el 76 y el 83. La intención del empresariado de ampliar sus márgenes de rentabilidad entra en conflicto constante con los sindicatos. La resistencia de los sectores populares, con una clase obrera industrial movilizada y politizada, constituye una traba para las pretensiones del poder económico. Está claro que a los grupos económicos, lo que hoy llamamos las corporaciones en la Argentina, en aquella época, por decirlo de alguna manera eufemística, no estaban cómodos con las conquistas de los derechos de los trabajadores. En las plantas industriales, el clima es tenso. Las pretensiones empresariales chocan de lleno con las demandas sindicales y la defensa de más de 3 décadas de conquistas laborales. Esta ha sido una lucha de todos los trabajadores. Esta es la lucha que deben emprender muchos gremios en cual todavía no confían en sus bases. Y nosotros pensamos que los trabajadores y los dirigentes tienen que fijar siempre, tienen que consolidarse en las bases, apoyarse en la fuerza de los trabajadores, porque nosotros consideramos que el trabajo de masa, el trabajo en conjunto de todos los obreros, es algo que lleva al triunfo, como lo hemos venido demostrando a partir del 23 de marzo. Pero a diferencia de las dictaduras anteriores, los jefes militares están comprometidos a terminar con la conflictividad obrera con los mismos métodos que utilizan en su lucha contra las organizaciones armadas. En este marco, recobra protagonismo un hombre clave, que será uno de los líderes civiles del gobierno militar. Un superministro de Economía que opera políticamente, firma contratos publicitarios, maneja las relaciones internacionales y es implacable a la hora de imponer sus medidas. O sea que ustedes van a ser los responsables de que este sistema, por el cual todos hemos estado clamando desde hace muchos años, resulta cuando se les da y se les da la oportunidad de aplicarlo, son los mismos que tienen que aplicarlo los que lo echan abajo. Eso es simplemente lo que les queremos decir. Sean responsables. Nosotros no queremos estar con el puntero castigando a nadie. No está en nuestro modo de ser, ni en nuestra naturaleza, ni en la filosofía básica que sustentamos.
El cordón industrial ubicado al sur de la provincia de Santa Fe, sobre el río Paraná, será escenario de la preparación del aparato antisindical en plantas industriales. Allí se aloja un importante conjunto de empresas productoras de materias primas, fundamentales para el desarrollo de la industria nacional. Entre esas firmas se destaca Asindar, la acería privada más importante del país, surgida a la sombra de la estatal Somisa. Asindar era y es la empresa predominante de un complejo de producción metalúrgica de metales básicos en la ciudad y el departamento de Villa Constitución, que está en el sur de Santa Fe y lindante con el río Paraná. Es una zona geográficamente estratégica por la red de comunicaciones. Tiene una larga historia. Desde la década del 50 se había instalado en primer lugar en Rosario, luego instala su planta en Villa Constitución, es propiedad de la familia Acevedo y es una fábrica siderúrgica. Y como vos sabés, la siderurgia es una industria que es madre de industrias, es decir, es una industria estratégica que tiene un gran crecimiento en la segunda industrialización sustitutiva, pero además que es central porque es lo que permite el desarrollo de otras industrias. Asindar es mucho más que una empresa pujante. Miembros de su directorio integraron el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía en 1966. Para el inicio de la década del 70, su presidente era José Alfredo Martínez de Hoz, perteneciente a una tradicional familia terrateniente, nieto del presidente y fundador de la Sociedad Rural y miembro del Consejo Argentino Empresario. En general, la figura de Martínez de Hoz se analiza pensando su papel de ministro de Economía, que es un papel extremadamente relevante. Pero a mí me interesa mirar a Martínez de Hoz también como ese expresidente de la empresa Asindar, ¿no? Que desde esa posición había sido un conspirador clave para el golpe, es lo que nos permite rastrear la actuación de sectores muy importantes del empresariado, como Carlos Pedro Blaquier también, claramente, el Grupo Perrió y los encuentros justamente en un departamento propiedad de Blaquier, ¿no? Pero además me interesa vincular todo este entramado de relaciones con un involucramiento directo de los empresarios en la política represiva. Nosotros no queremos estar con el puntero castigando a nadie. No está en nuestro modo de ser, ni en nuestra naturaleza, ni en la filosofía básica que sustentamos. Martínez de Hoz llega al Ministerio de Economía ya fogueado en la lucha antisindical. Como presidente de Asindar, protagonizó un conflicto extremo que sirvió para poner a prueba su plan de lucha contra lo que llamó guerrilla sindical. Las poblaciones del cordón industrial de Villa Constitución, un año antes del golpe de 1976, ya eran víctimas del poder empresario. Pero estamos en una ciudad homogéneamente industrial, cuyos trabajadores eran sindicalizados por la Unión Obrera Metalúrgica, una seccional Villa Constitución que siempre tuvo cierto grado de autonomía hacia los 60. Esto es importante porque después permite entender los conflictos que se producen en la seccional con respecto al gremio a nivel nacional. En Asindar se empezó a conformar ya desde 1970, se intentaron conformar comisiones internas más representativas que las que había hasta ese momento. Hay una disputa muy fuerte respecto del liderazgo del sindicato, que es el sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM. Hay una serie de demandas respecto de la insuficiencia de los fondos que vienen, de la falta de servicios de salud, de una serie de problemas muy graves de condiciones de trabajo que no son atendidos. Y hay un proceso de organización que termina siendo fuertemente reprimido y que termina con los despidos de algunos de los representantes sindicales más importantes. Y yo te diría que fue el último capítulo de lo que fue el sindicalismo clasista y combativo, que se expresó fundamentalmente en Córdoba, en la resistencia a la dictadura de Onganía, y que
de alguna manera un activismo, una vanguardia de la zona de Villa Constitución bajo la influencia de lo que era la figura del Gringo Tosco, de Salamanca, de todos esos dirigentes realmente combativos, rápidamente empiezan a tener mucho apoyo en la fábrica y recuperan hacia fines del año 72, 73 la mayoría del cuerpo delegado y la comisión interna. La preocupación del directorio de Asindar es la decisión de frenar las demandas laborales. Luego de una intensa puja, los trabajadores de sectores combativos ganan la comisión interna dentro de la acería, enfrentando a la empresa y a la conducción nacional del sindicato. Ahí empieza toda esta historia. Empieza con una provocación, la desafiliación de 12 delegados encabezados por Alberto Piccinini, que eran los referentes más conocidos. Y tras cartón, la fábrica, que en ese momento se monta sobre el conflicto sindical, decide que va a despedir a los trabajadores que fueron desafiliados del sindicato. Entonces la reacción a esto es una asamblea, la toma de fábrica con rehenes. Todo el personal jerárquico que estaba en ese momento en Asindar se los mete dentro de un sótano porque querían protegerse de la policía que estaba afuera dispuesta a desalojar la fábrica. Realmente hay una lucha inmensa que tiene entre sus hitos el hito del Villazo, una gran movilización que se produce en marzo de 1974 y que tiene como uno de sus objetivos que se llame a elecciones sindicales. El conflicto crece exponencialmente. Cada asamblea alimenta el clima de lucha. Los oradores se suceden y el enfrentamiento con las empresas es cada vez más tenaz. Finalmente, en noviembre de 1974, se realizan las elecciones regionales de la UOM y se impone la lista marrón, formada por los dirigentes surgidos de la representación obrera dentro de las fábricas. Villa Constitución empieza a perfilar como un enclave de militancia obrera revolucionaria. La planta de Asindar es uno de los emblemas de ese proceso. Villa Constitución y el triunfo de la Marrón no es importante únicamente en términos de la localidad, sino que claramente Villa Constitución es un punto muy importante de todo el cordón industrial de zona norte. Del mismo modo que el Cordobazo en Córdoba había sido un faro, el proceso de organización en Villa Constitución empieza a considerarse como un referente de la posibilidad de pasar de estas representaciones sindicales de fábrica a ganar elecciones en seccionales y empezar a disputar las estructuras nacionales. El activismo sindical alcanza en el corazón de Villa Constitución un clima excepcional. La lucha de los trabajadores impregna toda la vida social de la localidad. Martínez de Hoz y el resto del directorio de Asindar entienden que se han convertido en un foco comunista. En marzo de 1975, el directorio de Asindar coordina una respuesta contundente para acabar con la organización sindical. El Ministerio del Interior anuncia el lanzamiento del operativo Serpiente Roja del Paraná, una acción conjunta entre las fuerzas de seguridad y las empresas del cordón industrial del Paraná, erradicar lo que llaman guerrilla fabril. Anuncian que había un complot subversivo para paralizar la industria en todo el país, cuyo epicentro estaba en Villa Constitución, que estaba orquestado por el terrorismo industrial, por la guerrilla industrial, la subversión industrial, los términos que acuñó Mariano Grondona, en particular en su columna de la revista Mercado. Tiene que haber una campaña mucho más ideológica que trabajaba como justificación de la represión para gente que en principio protestaba y que no era guerrillera.
la necesidad de frenar este activismo y de frenarlo con todas las herramientas de la lucha antisubversiva. Y para eso es necesario es necesario hacer una identificación plena entre el activismo sindical y el activismo guerrillero. Entonces, la acusación de guerrilla fabril no es una acusación menor, porque en realidad empieza a enfrentarse a los trabajadores y a los sindicalistas como si fueran miembros, o sea, como si fueran en realidad estuvieran actuando orgánicamente como las organizaciones armadas, ¿no? Y esto tiene un efecto devastador. El 20 de marzo de 1975, el gobierno convoca a los medios de prensa para denunciar un supuesto boicot contra la producción industrial. El Ministerio del Interior entrega al periodismo un comunicado donde confirma la existencia de una vasta operación subversiva terrorista, organizada por una deleznable minoría antinacional, en la zona industrial del río Paraná, entre Rosario y San Nicolás, con epicentro en Villa Constitución. El 20 de marzo del 75 ocupan militarmente la intervención a un sindicato que después no tuvo parangón, digamos. 1,5 kilómetros salido de Buenos Aires, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, coches de civil, CDO, CNU, todas las patotas que te podés imaginar, y encarcelan a más de 100 compañeros ese día, y de paso se llevan también a todos los delegados paritarios del cordón industrial, de las fábricas del cordón industrial. El 20 de marzo se encarcelan a los dirigentes sindicales, pero además luego hay asesinatos, hay bombas, la localidad pasa a estar de algún modo con una fuerte presencia militar, digamos, hay una militarización de la zona muy importante. A pesar de esto, los trabajadores se organizan en una fuerte resistencia, se constituye un comité de huelga a partir de un proceso de asambleas y se desarrolla una huelga de 2 meses de resistencia a la represión, aún en este contexto. En el marco de esa huelga se detiene a la segunda dirección, a la segunda camada de dirigentes que se consolida, también son presos, y hay una tercera camada de dirigentes que surge, que también son fuertemente perseguidos hasta que finalmente la huelga es levantada 60 días después. Tuvo un impacto enorme, político e industrial, porque de algún modo cumplió el presagio del mismo comunicado del operativo, que era justamente anunciaba una virtual paralización de la industria, cosa que se cumplió porque la huelga en contra del operativo paralizó toda la provisión de insumos a la industria automotriz, que empezó a dejar de trabajar. Cuando se levanta la huelga, se producen 1.000 despidos en Asindar. Asindar tenía alrededor de 6.000 a 7.000 trabajadores. Y empiezan o continúan los secuestros y asesinatos, de modo tal que el 24 de marzo ya había 16 compañeros asesinados y 14 más desaparecen después del golpe del 76. Tenemos ahí un episodio represivo que es previo al golpe, que se produce justamente un año antes del golpe y que marca de algún modo el inicio de lo que va a ser un año muy duro para los trabajadores. El operativo Serpiente Roja del Paraná es el inicio de una alianza estratégica que pocos meses después derrocará al gobierno constitucional. Es la acción represiva coordinada entre empresas, fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales que afianza el vínculo. Detrás de este conflicto, Martínez de Hoz, o Asindar, este grupo, logra sumar a todo el empresariado, el gran empresariado argentino, sobre la base de la lucha antisindical. Ellos conforman la AEA, Asociación Empresaria Argentina, que es el único caso de la historia. 2 meses antes del golpe declaran una huelga el gobierno de Isabel Perón. Paralizan la industria y son absolutamente protagonistas del plan económico que se proclama el 2 de abril del 76.
Pocas semanas antes del golpe de Estado de 1976, José Alfredo Martínez de Hoz se muestra exultante luego del triunfo en Acíndar. Citado por el equipo compatibilizador Interfuerzas, expone sus propuestas económicas en un reducto del edificio Libertador. Recibe el visto bueno de los máximos jefes militares y renuncia a la presidencia de la empresa Acíndar. Señor doctor José Alfredo Antonio Martínez de Hoz, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Estado en el Departamento de Economía para que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatuto para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Una semana después de concretado el golpe de Estado, dejará de ser un colaborador para pasar a ser el civil más poderoso del gobierno de facto. El 24 de marzo del 76, muchísimas de las empresas y de los establecimientos y de las fábricas fueron militarizadas, muchos fueron cerrados. Durante muchos periodos el ingreso de fuerzas militares a revisar los casilleros de los trabajadores, el ingreso para detenciones puntuales dentro de las fábricas. El 24 de marzo hay una gran cantidad de operativos en las grandes fábricas, a las cuales van con helicópteros, con tanques, con una enorme cantidad de efectivos, marcando claramente dónde hay un enemigo que hay que derrotar. Y el enemigo está adentro de esas fábricas y particularmente los delegados y las comisiones internas son un objetivo central de la política represiva de la dictadura. Hay una importante cantidad, nosotros las listamos, son más o menos 15, 20 prácticas que se repiten en las distintas empresas. Prácticas que pueden ir desde la militarización de las fábricas o los establecimientos, militarización que puede tener su máximo nivel en, por ejemplo, en la instalación de centros clandestinos o centros de detención en las mismas empresas. Estamos cada uno de nosotros en la hora actual frente a la responsabilidad, no solo de lo que pasa en el presente, de las consecuencias inmediatas de nuestros actos, del momento, sino de sus efectos sobre el futuro, de cómo estamos nosotros en este momento perfilando lo que va a ser nuestro país dentro de 5, 10, 15, 20 o 50 años. Quizás si todos los habitantes de la Argentina tuvieran presente este pensamiento en cada uno de sus actos diarios, podríamos vitalizar el esfuerzo que estamos realizando para asumir con plena responsabilidad nuestro rol actual y el que tenemos frente a la historia. Instalado en el Ministerio de Economía y con un poder en ascenso, Martínez de Hoz se propone consolidar un cambio a nivel nacional y sellar el retroceso al que forzó al sector trabajador. Para explotar al máximo la posibilidad de sus ambiciones, las reglas del juego económico deben cambiar. En el primer año después del golpe se reforman desde la ley de contrato de trabajo, que se reforman 27 artículos, se reforma la ley de obras sociales, se reforma la ley de agremiación sindical, se prohíbe el fuero sindical, se suspende el derecho a huelga, se utiliza la ley 20.840, que era una ley claramente represiva, que era para perseguir a quienes llevaran adelante actividades subversivas, a los trabajadores. Se habilitan ciertas normativas del Ministerio de Trabajo para poder militarizar las fábricas. Esto por un lado, digamos. Quiere decir que toda esta normativa, claramente el beneficiado era el empresario.
¿Cómo nos ven, señor ministro, económicamente hablando en el exterior? Nos ven con un gran entusiasmo, con una gran alegría y yo diría hasta sorpresa por la rapidez de la recuperación económica argentina. El ambiente que se encuentra en el exterior es de que realmente es poco común que un país que ha salido de la hondura de la crisis que tuvimos el año pasado haya recuperado en unos 18 meses o año y medio y llegado a las situaciones que estamos ahora. Está claro que a los grupos económicos, lo que hoy llamamos las corporaciones, no estaban cómodos con las conquistas de los derechos de los trabajadores. Y evidentemente el rol de un personaje como Martínez de Hoz, que pertenecía simultáneamente a los grupos económicos, pero también al gobierno de facto, tuvo una influencia importante. El accionar del gobierno en beneficio de los empresarios no lo miden en términos de favores. Es parte de una planificación militar, tal como lo muestran las directivas internas de las Fuerzas Armadas, donde aparecen las tareas específicas que deben cumplir los empresarios que comparten los objetivos del gobierno. Hay una directiva que es la 504 del 77, que es de abril del 77, que tiene varios anexos. El anexo 3 es un anexo que explica cuál es el rol que debe cumplir el empresario en la lucha contra la subversión. Y que de alguna forma explica y une esto que estamos tratando de pensar, es cuál era el lugar que ocupaba el conflicto sindical dentro de la lucha, antisubversiva en el terrorismo de Estado. Es decir, está claro que muchas empresas vieron una oportunidad en el caso en la época de la dictadura militar, vieron una oportunidad de desarticular un proceso que venía desde hace un tiempo en la Argentina dándose en aquella época, que era el fortalecimiento de la clase obrera, ¿no? No hay ningún aspecto del Estado que haya quedado fuera de la planificación y de la ejecución de este grupo civil que utilizó a las Fuerzas Armadas y después se desentendieron. Porque que hoy haya 600 represores condenados y prácticamente ningún empresario pueda ser sentado ante la justicia, está demostrado quién utilizó a quién en este juego. A la luz de los recientes aumentos en el combustible y en el transporte, ¿es que se abre el debate salarial? No, yo dejé firmados antes de salir los decretos referentes al aumento del salario vital mínimo y la flexibilización salarial privada que se dio a conocer en mi ausencia. Esto fue hecho previa consulta con el ministro de Trabajo y por supuesto con el presidente de la Nación y con la información previa y conformidad de los otros dos comandantes en jefe, o sea, de los miembros de la Junta Militar. En el transcurso del gobierno de facto, Martínez de Hoz gana protagonismo hasta convertirse en un virtual canciller. Es el responsable de la imagen del gobierno en el extranjero, motivo por el cual firma varios contratos millonarios con la cuestionada agencia de publicidad Burson Marsteller. Desde esa posición de poder, no olvida su compromiso con las empresas que lo llevaron hasta allí. Martínez de Hoz es la figura civil de la dictadura militar, es el cuadro político de la dictadura militar, él aparece prácticamente vinculado a todas las grandes operaciones. Él, como CEO de Asindar, pide un préstamo de más de $500 millones al Banade para construir la acería. Ese préstamo él lo otorga como ministro de Economía y, siendo presidente del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo, estatiza esa deuda y esos $500 millones los terminamos pagando todos nosotros. Toda la política económica estaba
orientada en beneficio de este sector concentrado del poder económico. Esta fue la famosa pasta civil. Esto es lo que hoy se empieza a dilucidar en la justicia. Este era José Alfredo Martínez de Oz. José Alfredo Martínez de Oz falleció en el año 2013 en su domicilio y sin escuchar ninguna condena. Ganadores del plan de Martínez de Oz no fueron apenas cómplices que aprovecharon una oportunidad, sino que fueron los que pergeñaron y aplicaron el plan económico. La dictadura militar llevó adelante su plan represivo con el apoyo de importantes sectores de civiles. La coordinación entre el gobierno de facto y las cúpulas empresariales en el accionar ilegal fue pública. La justicia la interpretó como conducta criminal. El expediente acumula documentación desde 1984, cuando se radicó la primera denuncia. Es que hay que mirar a estas direcciones empresarias no solo en función de estos contactos que ejemplifica también Martínez de Oz, cuando uno reconstruye estas vinculaciones con sectores del empresariado que de algún modo dan financiamiento, apoyo y una estructura central a este golpe militar y que luego le proveen sus cuadros, que es el caso de Martínez de Oz, para delinear algunas de sus políticas económicas centrales, sino que al mismo tiempo hay que ver la vinculación en la represión. Hay que ver las responsabilidades penales que tienen estos empresarios en el proceso represivo de los trabajadores. Más de 4 décadas después de aquellos episodios, la justicia tiene en sus manos las pruebas sobre la acusación a los empresarios en la trama represiva.